Muy buenas tardes, Claudio Aguirre Rojas. Te doy la bienvenida a esta quinta entrevista con respecto a nuestra temática principal en pos de nuestro próximo aniversario de este día domingo, el aniversario de Tal Tal. Esta entrevista para mí es muy importante porque siento que, primero, compartimos la misma profesión que es la labor docente, pero yéndonos un poco más hacia el pasado, yo me acuerdo que eh, parte de la identidad y también del arraigo, del cariño que siento a la ciudad de Taltal es gracias a tu aporte, a tu invitación en aquella época cuando yo estudiaba en la Escuela Londra Rojas Barrios, de ser parte de una academia, la Academia de Patrimonio Cultural, perteneciente al segundo ciclo de esa enseñanza, ¿ya? Primero darte la bienvenida y principalmente voy a empezar con la pregunta para que tú te puedas presentar y al mismo tiempo responder, ¿ya? La primera pregunta dice, ¿cómo surge la idea de crear una academia de patrimonio cultural en la Escuela Alondra Rojas Barrios? Bueno, hola José. Sí, en verdad para mí súper gratificante esta entrevista porque como tú lo dices, nos conocimos profesor-alumno, después ya colega y actualmente compartimos esta gran vocación de la labor docente. Yo creo que siempre lo he dicho, lo más importante y también el cariño al terruño, a pesar de estar afuera. Así que primero te quiero felicitar porque a pesar de la distancia que está de tal, prácticamente estamos a la misma distancia. Yo estoy en Copiapó, tú en Antofagasta, pero nos une algo con el puerto que a mí me encanta llamarlo el viejo puerto de madera. Así me gusta llamarlo, y de hecho casi toda mi intervención la hago de esa manera. ¿Cómo nace la academia? Mira, el 2002 se funda la Escuela Alondra. Nosotros creo que tengo el gusto de haber sido de los profesores fundadores, junto a nuestro director, don Guido Lave, bueno, un sinnúmero de colegas que no los voy a nombrar porque se me puedo, digamos, algún nombre omitir y Se puede después sentir tú sabes ofendido. que en pueblo chico se completa la frase. Pero Claro. de ahí nosotros quisimos darle una identidad al colegio. Y la primera identidad al colegio fue darle la identidad con respecto al tema deportivo. Eso fue lo primero. Después, el año 2003-2004, la señora María Elena, que era la jefa técnica, nos hace llegar a nosotros una invitación para poder postular al tema de lo que eran las primeras páginas web. La Alondra Rojas fue el primer colegio a nivel de la segunda región y una de las primeras colegios a nivel, digamos, nacional que tuvo página web a través del sitio de Educar Chile. De ahí vinieron algunos reportajes y el año siguiente, prácticamente, el año 2003-2004, formamos la Academia de Patrimonio. Y ahí cuyo interés era, como estamos en un sitio patrimonial, y ahí fue una indicación que también nos hace la gente de Educar Chile. Aprovechen la instancia que están en un lugar patrimonial. Y ahí comenzamos a presentar a través de la academia, formar principalmente. Yo me recuerdo de varias salidas a terrenos que teníamos con los chiquillos en ese tiempo, que salíamos a las inmediaciones del colegio, porque estábamos cerca ahí del muelle histórico, del muelle salitrero, el sector de la Punta del Fuerte, y Caleta salíamos a Oliva. recorrer Caleta Oliva. Me acuerdo mucho de Caleta Oliva de cuando hicimos algunas cosas posteriormente con el grupo Nómade, que ahí la voy a contar, pero la prefiero contar ahora, cuando Edith, Ariana Pérez, ella me señala, dice, tanto año en tal, y no sabía la historia de Caleta Oliva. También me acuerdo del cementerio, cuando encontramos la tumba de don Víctor Flavio Sañartu, padre de Say Sañartu Busto, Premio Nacional de Literatura. Entonces fueron momentos muy de crecimiento tanto en lo personal y lo profesional y también entregando lo que uno le gusta, que es el tema patrimonial. Y ahí también tuvimos la colaboración y tengo que indicarlo muchas veces, la colaboración de Daniel Villalobos, que hasta el día de hoy tenemos una excelente amistad y escuché la entrevista de Daniel, siempre con datos muy certeros y siempre uno aprende algo más con Daniel del tema salitrero. Así que ahí hicimos hartas cosas y ahí nace, esa academia nace de ese fruto, de trabajar fundamentalmente en el rescate patrimonial de, de Taltal. Yo me acuerdo, Claudio, entre tanta salida de terreno que nosotros tuvimos, un paseo que fue por la iglesia, la antigua iglesia de madera.
Yo me acuerdo que ahí estaba el dato curioso de que hubo un tiempo en que a la iglesia le faltaron los clavos y se tuvieron que mandar a hacer clavos en el momento de madera, ¿no es cierto? Tarugos de madera. Claro, a ver, claro, la iglesia, la construcción antigua de la iglesia y el dato curioso, una de las embarcaciones, porque todo tal como lo señalaban en otras entrevistas, Daniel ayer decía, gran parte del traslado todo era por barco. Y uno de los barcos que venía con la misión de poder entregar el cargamento de clavo se hunde. Por lo tanto, para no retrasar la construcción de la iglesia, eso está escrito en el libro de inventario de la iglesia, que data del año 1877. Yo tengo la fortuna que ese fue el único libro que se rescató del incendio, Me que afectó a imagino. la iglesia el año 2007. 2007, el 2007. El único libro que se rescata es el libro de inventario. Y tengo la fortuna de que ese libro tengo la fotocopia, la tengo todavía, la fotocopia del libro de inventario, la cual yo tuve que traducir prácticamente completa. Traducir, te digo, en el sentido del español antiguo y la caligrafía de ese español, poderla llevar a la escritura actual, y de ahí fue parte fundamental de lo que después yo hago en el trabajo del libro que después publico. Así que justamente tiene que ver con el tema de los clavos, tienen que ver con esa relación de los tiempos, porque digamos, era necesario que la iglesia se construyera lo antes posible. Claudio, con respecto a la salida de terreno que nosotros tuvimos igual, ¿puedes comentarme un poco, hagamos un poco de recuerdo, el viaje que nosotros hicimos a la oficina Alemania junto con la agrupación Quilillara en esa época, en esa oportunidad? Ya, con Quilillara nosotros a la oficina Alemania un 1 de noviembre, o 1 de noviembre, para ser más correcto en el uso del español. El 1 de noviembre vamos a la oficina Alemania. Todo esto previo a conversaciones con los hijos del Cantón Salitrero. Les contamos a los hijos del Cantón Salitrero, ellos tenían una idea, ellos siempre van para la oficina Alemania, Flor de Chile, y fue muy bonito esa instancia porque nosotros recreamos el viaje, hicimos boletos no sé si te recuerdas, boletos de ferrocarril, que a la gente le pasamos como boletos de pasaje para el bus. Ahí tuvimos el apoyo de Carlos, que era el administrador, que actualmente todavía sigue siendo administrador de los buses Sokol, gestiones que hizo don Guido Lave. Conseguimos los buses Sokol, conseguimos buses municipales a través de la gestión de don Guillermo, que estaba de alcalde, y trasladamos una cantidad de gente enorme allá. Es más, te digo, hicimos nosotros la presentación de la cantata Santa María con el grupo Quilillara, con el relato ahí de Óscar Moreno. Estuvo también hicimos una exposición fotográfica relacionada con el tema de la Pampa Salitrera. Recorrimos no sé si tú te recuerdas, con un caballero, con un pampino, un ex habitante de la oficina de Alemania, nos llevó en un recorrido con el minibús de la municipalidad, nos llevó un recorrido virtual por las ruinas de lo que quedaba de la oficina de Alemania. Y allí él nos contó varias cosas, donde estaba el polvorín, donde estaba el retén de carabineros, donde se encontraba la iglesia, la plaza. O sea, un recorrido virtual de lo poco y nada que quedaba, pero fue muy bueno. Recorrimos el cementerio y hasta Flor de Chile, hasta la Flor de Chile alcanzamos a recorrer. Y además un dato muy, muy particular, que todavía guardo la fotografía de ese momento, que después se llegó hasta un baile religioso y se hizo hasta una misa. Bailó el baile Águila Blanca de tal. Se hizo la misa por el padre David y varios camioneros empezaron a estacionar sus vehículos a ver la cantidad de gente que había. Los pampinos hicieron el baile tradicional, el cachimbo y esas cosas. Yo creo que para mí todavía tengo en el recuerdo un evento de esa magnitud en la oficina alemana que le dio como ese renacer. Y eso nosotros buscábamos, que era en el fondo rememorar la reminiscencia de las personas, y también en la gente más joven, como en el caso de usted, que en ese momento eran preadolescentes. Y creo que de alguna manera se germinó una semilla que hasta el día de hoy perdura. Y ahí uno dice que en verdad que las acciones que se hicieron en ese momento, te digo, fue una acción en conjunto de muchos colegas, de muchos colaboradores. Ahí en ese caso que ya era director musical y era colega en el tiempo con la Alondra Roca Lorenzo,
los chiquillos que hicieron todo un tema logístico, Enrique Blanco, me acuerdo, conectó el tema de amplificación, porque había que amplificar en pleno desierto. Detalles técnicos que son, que a lo mejor mucha gente lo puede olvidar, pero yo creo que yo me recuerdo me acuerdo de un comentario de la señora Brenda Quesada, que ella nos comenta que todos los años ella iba con su mamá y les costaba mucho porque tenían que coordinar muy bien por los buses, bajarse ahí justo por en el cruce de Flor de Chile. Y ese momento ella se sentía muy contenta porque pudieron visitar las oficinas sin ningún problema, los cementerios. Y fue un grato recuerdo. Pues en verdad que un grato, podríamos estar hablando un buen rato de ese mismo recuerdo, pero sé que los tiempos son limitados, pero sí, en verdad que muy interesante y como te digo, la participación de todos los chiquillos, que tampoco los voy a nombrar a todos porque no me recuerdo de la totalidad, pero con los que todavía uno mantiene contacto, con Yasmín, que algunos tomaron ahí protagonismo de estar filmando, tú mismo ahí entregando la folletería, me recuerdo de todo, y todo un trabajo previo, que eran de semana. De hecho, nosotros fuimos con el grupo Quilillara un fin de semana anterior a escribir en el Cerro Quilillara, 1 de noviembre. Eso mismo te iba a decir. Lo mismo te iba a decir. Sí, Eso se me viene a la mente cuando estaba anotado en un cerro. Que Lillara en un cerro. 1 de noviembre, decía. Y nosotros pensamos que era fácil escribir el nombre, pero era súper complejo subir con un saco de cal, así que ahí con Sadrá, Walter Cuadra, Juan Roja, con los niños que en ese momento componían la agrupación, son cosas interesantes que uno las hace con muchas ganas por su pueblo, para reencontrar esas raíces y ir cultivando, como mucha gente lo hace hasta el día de hoy. Claro, uno más que nada lo hace por el cariño que tiene, sin recibir nada a cambio, ¿no es cierto? Tantos videos, esta misma grabación, por ejemplo, es para que la gente también vaya interiorizándose, aprendiendo para los que no saben un poco más de nuestra ciudad. Claudio, esta Academia de Patrimonio Cultural a nosotros nos llevó a muchas premiaciones, ¿no es cierto? Un reconocimiento. Nómbrame algunos de esos reconocimientos que tuvo la Academia. A ver, claro, como tú dices, la academia propiamente tal, a nivel escolar, tuvo mucho reconocimiento y eso hay que destacarlo, porque a veces, claro, hoy día por las redes sociales es muy fácil difundir todo lo que se hace en las escuelas. En ese tiempo no teníamos las redes sociales que hay hoy día. Teníamos, sí, siempre, y hay que hacer un recordatorio a Mario Castillo, a Saúl Zuleta, que siempre abrieron las puertas de la Radio Bahía, que era el único medio de comunicación que estaba por esos momentos. En ese Entonces ahí tiempo. uno podía contar un poquito. Y en verdad que uno de los premios que yo me acuerdo muy, muy importante fue haber recibido por todo el aporte al nivel de cultura educacional, el tema de patrimonio educacional, de manos en ese momento de Sergio Vitar, ministro de Educación, que recibimos ahí en Antofagasta. Ese creo que fue un premio inolvidable para nosotros como profesores, Lorenzo conmigo, que nos tocó acompañar, y los jóvenes que fueron. Me acuerdo que tú estuviste ahí en esa, no me acuerdo si el lugar, no me recuerdo El Colegio San Agustín, el en Colegio San el Agustín, auditorio el auditorio del el colegio. auditorio. Y era bien significativo porque éramos una escuela municipal dentro de un montón de premiación que se hicieron a muchos particulares subvencionados y nosotros nos destacamos. El otro premio que recibimos como academia fue, me tocó a mí en esa oportunidad viajar a Puerto Montt a una experiencia significativa de experiencia educativa, un seminario. Y fuimos a la localidad más al norte que fue a presentar una experiencia educativa que se llamaba Taltal en la Balanza del Salitre. Así que hasta Puerto Montt, ahí también con apoyos municipales, gestionaron el viaje en avión, y ahí me tocó viajar. Y después, junto con Lorenzo Rojas, Paulina Arancibia, que actualmente aprovecho de mandar saludos porque está en Taltal de nuevo, por este tema de la pandemia, ahí casada con Iván Pavletich, y con Paulina hicimos todo un trabajo con el rescate de Sadi Sañartu, e hicimos en ese tiempo, estamos hablando de casi 2005, más o menos, sí, 2005, hicimos toda una inserción curricular. Hoy día se llama inserción curricular, hicimos una planificación con respecto a tal. Entonces Lorenzo trabajó desde arte, trabajó todo lo que era la parte del rescate musical, del bolero, el himno de tal, canciones,
Posteriormente, Paulina hizo todo un trabajo con el tema de Saiz Añartu, con Jampo Bruco y Marondo, y ahí me tocó toda la parte que era más histórica y computación, que era ver toda esa parte. Y bueno, siempre con el apoyo de la señora María Elena y don Guido, en la parte técnica, y hicimos ese montaje, y eso nos permitió ganar una pasantía a nivel nacional. Entonces, todo eso son los logros que digamos, tanto a nivel con los estudiantes y después lo mismo que íbamos cimentando porque claro, uno se recuerda que como a lo mejor yo andaba con ustedes en la salida de terreno, pero había un trabajo de un grupo de profesores detrás, como te digo, de Lorenzo, Paulina, la profesora Eugenia Arancibia, César, César Daniel, Chanapa, claro, Daniel Villalobos, que también siempre nos aportaba nos hacía su aporte en este tema. Manuel Eh, Guerrero, Claudio. Manuel también que estaban, entonces habían varias, entonces a veces, claro, uno se queda con el nombre de la persona que está guiando, pero hay un sinnúmero de personas detrás que es importante destacar, que trabajaban con nosotros, y bueno, y los colegas también de la Escuela Londres que siempre nos apoyaban, porque a veces eran varios días de trabajo, y yo me recuerdo, también recibimos varios premios a nivel comunal en la Amiga, en la muestra industrial gastronómica y artesanal de Taltal, ahí participamos varias veces, recibimos y nosotros comenzamos con algo que fue una iniciativa de don Guido Lave, que don Guido comenzó a hacer exposiciones los fines de semana, hacíamos las exposiciones en la plaza, en el interior de la plaza, afuera de la iglesia, entonces la gente cuando salía de misa o andaba en la plaza tal tal, aparte de la amiga, visitaba estas exposiciones. Algunos recordaban la fotografía, nos contaban historias de esa fotografía que nosotros exponíamos. Y como tú bien recién lo mencionábamos antes del programa, en un momento dado hicimos con un trabajo muy acucioso que hizo Don Guido y nosotros haciendo todo el tema más tecnológico que era escanear la fotografía, después montarla, hicimos una cronología de Reina de Tal Tal desde el centenario de 1958 hasta esa oportunidad. Ahí nos tocó buscar fotos por distintas partes, conseguimos un montón de fotografías y que fue muy, muy, muy especial y muy bonito. Por eso digo que esas son las cosas que nosotros como academia empezamos a instaurar en esa época a nivel de Taltal. Y creo que después ya, paralelamente a eso, y después hizo un excelente trabajo, por ejemplo, Ariana Pérez, que después terminó haciendo en un libro, ¿cierto? Taltal de las leyendas, y hacíamos ese trabajo. Pero eran trabajos que cada uno hacía por distintos, digamos, carriles, pero que en el fondo tenían la finalidad de potenciar el valor patrimonial. Claudio, por valorización patrimonial, como dices tú, en la época del salitre, hablamos de comienzos del siglo XX en tal, hubo un sinnúmero de publicaciones de diarios, ¿ya? No sé, El Eco, El Demócrata, pero nosotros no hicimos como una remasterización de un diario también muy importante para la ciudad en esa época. Cuéntame un poco sobre el título de ese diario y cuál era el objetivo que perseguía ese diario. Bueno, Taltal en esa época tenía una cantidad, más de una decena de diarios. Bueno, la voz como tú decías, también estaba la voz del pueblo, la verdad, la voz del obrero, la razón, un sinnúmero de diarios. Entonces fue muy, muy especial y nosotros en un momento dado, también en la academia y también por ahí pensando qué podíamos hacer, hicimos el rescate de la voz del pueblo. Entonces yo acá tengo, voy a ver si se alcanza a ver, se alcanza a apreciar, era un boletín, primero lo hacíamos así, en blanco, y le llamamos la voz del pueblo. Y le poníamos bajito todo lo que era la voz del pueblo y venía con noticias patrimoniales. Claro. Pero después nos dimos cuenta que eso quizás no llamaba mucho la atención porque era como un boletín más de cualquier colegio. Y entonces en un momento dado empezamos a experimentar y hicimos esto. En Era la papel, voz del pueblo, papel pero en craft. papel craft. En papel craft. Costaba mucho la impresión, pero finalmente llamaba la atención porque el papel craft hacía la nostalgia del viejo diario La Voz del Pueblo. Claro, el Y color. el color, ¿cierto? Entonces eso fue bien comentado y lo sacamos una vez al mes y fue por casi 2 años
hicimos La Voz del Pueblo y uno, bueno, yo como toda persona que le gusta la historia, uno se convierte a veces, puede que tenga el mal de Diógenes, pero uno va guardando muchas cosas. Yo las guardo como, yo siempre digo, son mis pequeños tesoros, mis pequeños recuerdos que tengo de distintas épocas y que me permiten ir a esto, la nostalgia. Tener, ahí tengo como dos cajas de estas plásticas llenas de cosas de tal que las recuerdo, cosas que voy sacando y ese diario fue un muy importante para nosotros, un diario estudiantil y después ese mismo tuve la oportunidad, José, te cuento que después comprar dentro de que uno empiece a indagar un poco más en la historia, después compré un libro que es una tesis de un profesor, donde habla de toda la prensa obrera de la época antes del año 50. Y justamente hay varios capítulos que hablan de los diarios de tal. Y que yo ahí por las redes sociales he publicado algunas de esas, de las conclusiones que llegó él, porque hace un reportaje cuántos ejemplares eran, digamos, circulaban, qué años de edición. Entonces, es súper interesante. Esos fueron los otros aportes que hizo la Academia de Patrimonio. Como te digo, varios aportes que si hubiésemos tenido lo que hoy día está en redes sociales, creo que hubiesen sido mucho más llamativos hoy en día. Ese tiempo costaba un poquito más, y más hoy que la gente tiene como y tiende en un mundo globalizado. Yo me acuerdo que en ese tiempo nosotros lo hablamos, en un mundo globalizado la particularidad toma bastante importancia y yo creo que hoy día, hoy por hoy, nosotros buscamos la particularidad que nos hace distinto al otro. A pesar de estar en un mundo globalizado, buscamos la particularidad y eso lo tienen las raíces patrimoniales. Claudio, tú me hablas de este rescate patrimonial que obviamente ahora mismo estamos rescatando patrimonio, pero hubo un tiempo, hace muy poco tiempo, que Claudio decide escribir y publicar un libro. ¿Cómo se llama el libro y qué temas aborda este libro? A ver, el libro se llama Puerto de Madera, historia entrelazada entre la Pampa y el mar. Y justamente lo que aborda la temática principal del libro es ver cómo se construye en el desierto más árido del mundo, se construye en madera. Que es como inverosímil, o sea, es extraño donde en un lugar donde no hay madera para la construcción, ¿por qué se construye de madera? Entonces, ese es como digamos, la particularidad del libro. Entonces, todo el libro, la línea está radicada en eso, en las construcciones de madera, sin dejar de lado también algunos aportes, digamos, de algunas personas en particular. Así que acá está el libro, el Puerto de Madera. La portada es de don Nicolás Santana. Y esa portada yo la rescaté de una revista Futuro, porque volviendo al tema de la pregunta original tuya con respecto al tema del diario La Voz del Pueblo que nosotros hicimos como parte estudiantil, también hay que destacar lo que se hizo por año en Tal siempre fue y tuvo la particularidad en el tema educacional de nunca perder ese hilo de revistas estudiantiles. La revista Futuro fue una revista muy buen nivel, podríamos decir nivel académico. Habían escrito que si yo hoy día no encontré para mostrar, pero hay la gente que se recuerda de la época del liceo, década del 80, la revista Futuro tuvo hasta premios a niveles regionales y tiene artículos de mucha importancia. Después tuvo el hogareño, en la escuela hogar, no sé si lo recuerda, y después en la época mía, en el año 90, en el liceo, estuvimos en la revista El Pelícano. El pelícano, sí. El Pelícano en el liceo, que también perduró por un tiempo, y así que allí tuvimos esta particularidad de hacer. Entonces, en el fondo, volviendo a la pregunta del libro, yo en el libro tomo gran parte de lo que es por el tema de la madera, la construcción del escuela hogar, la construcción de la iglesia, la construcción, por ejemplo, de la capilla de Paposo, y bueno, y distintas construcciones tal que se hacen a la luz, digamos, de la madera del pino oregón que era traído como lastre,
en los barcos que llegaban al puerto a cargar salitre. Así que ese es más o menos el tema, y principalmente el libro nace porque la idea era poder rescatar un poco la historia de la iglesia también fundamentalmente a raíz del incendio que se provoca el año 2007, el 5 de enero. Así que era rescatar un poquito eso, pero como digo, le incluimos otras historias más como las que te acabo de señalar y ahí dan esta parte. Ahora, lo interesante cuando uno escribe, José, es que después, posteriormente, uno puede ir averiguando otras cosas. Por ejemplo, también ahí está escrita la historia del Teatro Alhambra, del teatro Alhambra, la historia del Teatro Municipal. Y después uno va rescatando mucha historia. El otro día tuve una conversación con Maximino Villarroel por este tema de hoy día, que hoy día es más fácil encontrar a las personas que a lo mejor uno ha perdido contacto. Y Maximino me daba unos detalles que yo no los tenía presente con respecto a la iglesia. Por ejemplo, que era muy tradicional que la iglesia antigua parroquia San Francisco Javier se pintara después de la elección de una reina, como que era el motivo, y él Maximino me hacía recordar, de hecho, y también recordamos que una niña que está vinculada con él, no me acuerdo el nombre, yo me acuerdo de la fotografía de ella, me acuerdo, pero no me recuerdo el nombre, que está vinculada con el supermercado Gali, no sé si era hija o sobrina de los dueños del supermercado Gali, que sale reina y ella, una de sus, digamos, de sus obras que deja es el pintado de la iglesia. Pero no solamente fue ella, fueron en varios reinados que se pintaba la iglesia en su fachada, digamos, exterior. Así que es interesante porque, como digo, uno va mostrando lo que hace y la gente después le va recopilando. También hay gente que me ha contado otras historias más del teatro. Entonces uno va diciendo, oye, ¿sabes qué? Esto lo va armando y va armando cosas mucho más nuevas, como cuando nosotros hicimos otros elementos más y ahí uno lo va conversando con personas. Me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando estábamos haciendo el trabajo yo estaba investigando el tema del Teatro Alhambra. Me recuerdo no sé si tú te acuerdas que una vez llegaron también al colegio unos investigadores y uno justamente era sobrino, o sea, sobrino nieto del señor Oliva, de Daniel Oliva. Era arquitecto. Y él nos lleva al Teatro Alhambra y nos dice, el teatro, sí, empezamos a contarle la historia, dice, hay una cosa particular, el teatro no es simétrico. Le falta la otra parte, donde está la confitería, después viene la parte central, donde está el propio teatro, el área y dice, él señaló, dijo, pero le falta la otra parte para que sea simétrico. Ahí los arquitectos sabrán el detalle, pero, El dato técnico. el dato técnico. También me acuerdo que en un momento, en esta parte del trabajo del libro, tuve la cooperación muy importante de Iván Pavletich, Roja. En ese tiempo también me hizo varios aportes con respecto al estilo de construcción, la forma de construir, que claro, son datos mucho más técnicos que uno no los maneja, uno maneja la parte más histórica. Y esos fueron de alguna manera dándole un poco el tenor mucho más de peso a la investigación realizada. Y que gracias a Dios yo pudo ver la luz el año 2013 y para mí es algo muy importante de cumplir, era un sueño que tenía por cumplir. Ahora estoy en otros procesos de investigaciones y que espero que vean la luz lo antes posible, porque este tipo de pandemia me ha ayudado a tener el tiempo suficiente de poder investigar temas que en realidad me están en este momento, como se dice, quitando el sueño, o sea, tratando de buscarle la respuesta a las inquietudes que uno tiene. Claro, es como yo con la entrevista. Una noche no conciliaba el sueño pensando en esta entrevista, ¿ya? Muy bien, Claudio. Claudio, una consulta. ¿Cómo recuerdas tú el Taltal de tu infancia? Algo que te haya caracterizado, que te acuerde, un lugar. A ver, yo de la infancia, bueno, aparte que siempre fui muy enfermizo, así que, pero me acuerdo de la infancia, yo viví gran parte de mi infancia, primero en la población Algam, pero viví muy poco tiempo, no más de 2, 3 años, por lo tanto recuerdos no tengo de ese sector. Y después nosotros nos trasladamos el año 77 a la población Eduardo Vigil, donde todavía residen mis padres, en la calle Dávila Baeza. Y ahí mi infancia la recuerdo entre cerros.
En la infancia mía era con los vecinos, con los hermanos Bodanovich, los hermanos Rojas Chanampa, con Robert Ramos, con mis primos Juan Rojas, Lorenzo, bueno, y todos los chiquillos ahí de la población, me acuerdo perfectamente el cerro. El cerro era nuestro patio trasero de la infancia. Y de allí también me recuerdo muy bien ir al ferrocarril, porque estaba todavía no, yo alcancé a conocer el ferrocarril armado. Cuéntame No cómo de era, esos, Claudio. bueno, para nosotros éramos pequeños, entonces era algo gigante. Yo me acuerdo que por donde está el sector de donde se instalan a veces los circos, por ahí habían una bodega grande donde guardaban los trenes. Y mira, yo tengo ese recuerdo vago, pero me acuerdo que nos subíamos a los carros, nos metíamos, a escondía, porque ya el ferrocarril, estoy hablando de año 80, tiene que haber sido 81, 80, 81 más o menos. Recién había Éramos chicos, cerrado. había cerrado, entonces estaban varias partes abandonadas, entonces nos metíamos, algunos empujaban el carro y algunos nos subíamos. No sé qué, no me acuerdo si se movía, estaría mintiendo si se movía el carro. Pero recorríamos eso, recorríamos el muelle de ferrocarril que estaba intacto en ese Exacto. momento. Me acuerdo de varias locomotoras, de carros, ahí viviendas. Me acuerdo que estaba la famosa, nosotros le decíamos la famosa cancha de Catrolio, del Tagua. Por hacer el recuerdo, había una cancha para jugar ahí a la pelota. Entonces, son gratos recuerdos. No estaba, por ejemplo, no estaba la Escuela Londra. Así que habían varios lugares que nosotros prácticamente allí la pasábamos, la pesca, con muchos vecinos de la población era muy tradicional ir a pescar, acompañar a nuestros papás a la pesca de día sábado o domingo. Esos son los recuerdos que tengo de la infancia, te digo, principalmente el cerro, y la otra es el recuerdo de ir a jugar a las instalaciones del ferrocarril y las playas cercanas, o como le llaman los viejos pescadores de Taltal, los calaeros. La Piedra de la Mesa, La Punta del el sector Fuerte, del estanque de petróleo, la Punta del Fuerte, el el Yankee. Esos Yankee. son mis recuerdos, o ese cuando entraba la anchoa y todos los chiquillos estaban, hoy hay que ir a pescar y todo, era un mundo libre, de mucha libertad y y en la población Eduardo Vigil se daba la característica que, bueno, en ese tiempo la población tampoco tenía no estaba tan crecida como hoy en día, que tiene mayores cantidades de población. Era la población más antigua, me refiero a la población de casas de madera, que donde vivían gran parte de los trabajadores de ENAMI y carabineros, que eran como los más, que hasta el día de hoy, digamos, tenían esas casas. Y después había una población que era el sector de viviendas que estaban al frente, y después la corría que nosotros, eran nuestros vecinos, digamos, de la calle René Snyder. Ahí estaban todos los chiquillos. Así que era una población donde todos nos conocíamos, todos y creo que hasta el día de hoy en particular uno llega y es volver a su infancia en la población de Eduardo Vigil. Todavía uno recuerda a los vecinos de antaño, ya un poco con el caminar lento hoy por hoy, pero muy bonitos recuerdos. Además de eso, que somos vecinos. Bueno, tú eres Sí, de la primera parte de la Vigil, yo soy de la ampliación sí. Vigil, que es justo de Dávila Baeza hacia el norte. Claro, y nosotros en ese momento me acuerdo que, imagínate, nosotros practicábamos deporte al frente de la casa, que hoy día hay casa habitación, pero ese tiempo era el sitio Eriazo, practicábamos béisbol, jugábamos al metegol, pichanca en las calles que eran de tierra, porque no me recuerdo bien, pero tiene que haber sido entre el año 88, por allí que a lo mejor la población se pavimentó, pero hubo años completos que las calles de la población eran de tierra. Nosotros éramos de los que tomábamos el bus de NAMI para ir a la escuela a veces, o nos devolvíamos en el bus de NAMI. Por eso te estoy contando de la época nuestra que estudiábamos en la escuela hogar, pues no había micro, así que habían varios detallitos de la infancia nuestra. Era el otro extremo de Taltal. El otro extremo. Y a veces cuando jugábamos, me recuerdo cuando jugábamos a la pelota con algún barrio vecino, típico que terminaba a guerrilla de piedra al final del partido, así que eran súper tradicionales la andanza de esa época, pero
una bonita infancia. Yo tengo muy buenos recuerdos de la población, muy bonitos recuerdos, tanto de mi infancia en ese sector, porque la vivimos a concho, yo creo que la vivimos a concho. No quiero caer en ese tema de que la infancia nuestra fue mejor que la infancia de ahora, no sé, cada uno vive su El tiempo, momento, claro, el es momento. El verdad. momento de nosotros fue bonito. Es como que yo te dijera la infancia tuya, o sea, todos tenemos experiencias distintas y épocas distintas y hay que aprovechar las épocas que son distintas. Exactamente. Eso. Claudio, ¿qué es lo que más te gusta actualmente de Taltal? A ver, de Taltal lo que me encanta de Taltal, y siempre lo he destacado, es, me encanta el rescate patrimonial en general que se ha hecho. Yo creo que a pesar de que podemos ser muy críticos de muchas cosas, pero fundamentalmente Taltal creo que ha rescatado mucho en el tema patrimonial. Eh, Faltan muchas cosas que hacer, José, y eso yo entiendo de que hay muchas cosas, quizás a nosotros nos gustaría, o sea, idealmente me acuerdo que nos pudimos ver para el tema del muelle salitrero, para la discusión, pero creo destacar en Taltal está primero la idiosincrasia del pueblo. Creo que tiene una particularidad y yo siempre he dicho, Taltal a mí me llena de energía y hoy día no poder ir a mi tierra, oye, en verdad que me duele en el alma, ¿no? No sabes cuánto me duele porque uno va a Taltal y yo siempre he dicho, en Taltal todos somos personajes en el fondo. Cada uno es un personaje, la gente no pasa desapercibida. Quizás en una ciudad grande como en la que estás viviendo tú, en la que vivo yo, quizás la persona que trabaja en el banco es un agente bancario, es un ejecutivo de banco, quizás la secretaria es la secretaria, el de la micro, el de la micro, pero en tal, el chofer de la micro, el chofer de la micro, Claro, el taxista es taxista, el profesor es profesor, o sea, es como se le da como el valor, o sea, se valoriza mucho a la gente. Creo que, y lo otro que me ha gustado mucho en el último tiempo, todo esto que se ha hecho con el tema del rescate de la cultura changa, creo que es muy, muy importante ese rescate, pero yo destacaría eso de Taltal, la magia, yo creo que Taltal no pierde la magia, Taltal para mí es mágico, es un lugar de energía, de recuerdo y que podría decir honestamente, es un lugar muy especial. Yo no sé, no podría continuar porque como son tantos meses que porque yo estaba acostumbrado a ir cada 15 días tal, o una vez por mes, a lo mucho, emociona recordarse el pueblo, más aún en estos momentos que estamos a cuánto, a un par de horas de celebrar un aniversario que va a ser muy distinto. sí, es verdad, Claudio. Por ejemplo, yo no visito Taltal desde febrero, los últimos días de febrero, cuando nos encontramos justamente en esta reunión participación ciudadana del diseño del muelle, de la restauración del muelle. Y es verdad, yo siento que ella es mucho el tiempo como que uno necesita desconectarse de toda esta vorágine, ¿no es cierto? Este ruido de sirena, bocina, cosas que en Taltal no sucede. O sea, en Taltal el auto para y te da el paso para que tú puedas pasar por el paso de cebra. O sea, son cosas mínimas que, como dice el Principito, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no es cierto? Claro, Se vive súper invisible. constantemente, se vive constantemente en Taltal, pero uno no toma esos detalles salvo cuando está afuera. Claudio, para cerrar la entrevista, un mensaje para Taltal en su 162 aniversario de este 12 de julio. Sí, mira, yo antes de hacer el mensaje, José, quisiera también rescatar un poco lo del grupo Nómade. Te lo quiero mencionar porque hablé de Quilillar y de repente mis amigos del Nómade van a decir, Te van no a cobrar la nombraste nada. palabra. Van a cobrar la palabra. Entonces, sí, el grupo Nómade fue un grupo bastante, todavía está activo, pero no hemos hecho muchas actividades patrimoniales. Pero hubo un gran rescate con el grupo Nómade. Yo creo que hay muchas cosas que hablar, pero un saludo para todos los chiquillos del Nómade que hicimos hartas cosas. Mensaje para Taltal, principalmente, eh, ojalá poder celebrar un nuevo aniversario como corresponde el próximo año, con todo, cuidar lo que tenemos. Yo creo que el patrimonio de Taltal hay que cuidar a nuestros viejos, yo creo que eso es lo fundamental. Yo creo que lo más importante es cuidar, así como nos gusta, a mí me gusta la historia, me gusta recordar el pasado,
creo que Taltal todavía es un pueblo en pañales, pero tiene recién poco más de 150 años, 160 años, poquísimos años para una ciudad, pero cuidar a nuestros viejos, yo creo que ese es el compromiso, y eso significa que si no quieres hoy día, que el día de mañana, yo personalmente estoy alejado de mis padres, en el sentido físico, de distancia, y me gustaría volver a reencontrarme con ellos. Por seguridad no he podido viajar a Taltal porque no tengo la seguridad, como digo, nadie está seguro hoy día de no estar contagiado. He tratado de cuidarme al máximo, espero ir a Taltal, abrazar a mis padres, poder estrechar la mano de mis amigos, de cuántos vecinos uno conoce, y ojalá que podamos estar todos. Eso es lo más importante. Ojalá estemos todos. Ojalá que cuando volvamos, porque en Taltal somos todos. O sea, eso es cosa, o sea, yo una vez y te lo voy a explicar, a lo mejor va a ser muy triste no sé si la palabra exacta es como la comparación que te voy a hacer. El año pasado yo pedí permiso para justamente cuando fue el accidente, el fatal accidente del Turbus, y una colega me preguntó, me dijo, pero ¿tú tienes conocido? ¿Son algún familiar tuyo quien falleció? Mira, conocidos tengo, gracias a Dios no tengo ningún familiar, pero tengo muchos conocidos. Y ¿sabes lo que pasa? Que me acuerdo porque fue cuestionado el permiso, porque justo me acuerdo, en diciembre, y yo le dije, en Taltal tiene algo que tú no, yo creo que los pueblos no lo tienen. Cuando uno vive en un pueblo chico es eso, es encontrarse con el otro, es compartir el dolor del otro, es compartir la alegría del otro, del triunfo del otro. O sea, en Taltal cuando alguien triunfa, todo, a pesar de que a lo mejor tenemos diferencias de índole religiosa, política, de pensamiento, de todo índole, pero cuando triunfa un taltalino, triunfamos todos. Todos, todos. O sea, ese es mi mensaje. Unámonos, principalmente cuidémonos, los que no tienen que salir de la casa no salgan, y los que deben salir, porque lamentablemente no todos tenemos la fortuna de tener teletrabajo, háganlo, pero con todos los cuidados que corresponden. Y te digo, me gustaría cuando todo esto pase, ojalá pase luego, poder estrechar la mano de cada taltalino y eso, y desearle en el interior para cada uno, para ti principalmente, José, mis parabienes en este momento, a la distancia. Creo que representan muy bien hoy día a los jóvenes taltalinos con muchos sueños. Yo siempre he dicho, tengo muchos colegas que son profesores, que algunos fueron alumnos, pero tengo contacto contigo, con Marlon, y siempre me recuerdo, y para uno, y yo creo que cuando pasan los años también por ti, va a decir, uno siente orgullo de tener, digamos, frente a uno a profesores tan exitosos. Así que yo te felicito y en ti quiero, a la juventud de Taltal, que todos vemos al pueblo y que todos podemos hacer y contribuir algo a nuestro pueblo. Todos podemos contribuir. Así que así es Taltal. Así es Taltal, así lo conocemos. Espero volverme a reencontrar porque esa brisa marina, el olor a la brisa marina, el olor al pescado frito taltalino, del congrio, no lo encuentras en otra parte, ¿no? Así que eso, un saludo para todos los taltalinos, a las autoridades, a todos los que quieren lo mejor para el pueblo, como te digo, cuidemos a nuestros viejitos, cuidemos a la gente de la tercera edad, un saludo afectuoso a mis primos, familiares, somos una familia bastante grande en Taltal, así que para todos, y cariño para todos, para la gente de la vigil, la gente que la está pasando mal, la gente que está contagiada actualmente, para los funcionarios del hospital, bomberos, bueno, tanta gente, cosa que, y el último saludo también para mis queridos amigos del Baile Moreno, que tampoco este año pudieron viajar por este tema de la pandemia a celebrar ahí en La Tirana, pero ahí van a estar celebrando con la Virgen del Carmen, así que un saludo para todos ellos. Muchas gracias, Claudio. Claudio, a medida que tú ibas diciendo el mensaje, igual, obviamente, retomar el punto importante del grupo Expediciones Nómade, ¿no es cierto? Porque este grupo también fue el que hizo nuevamente la ruta desde la oficina Santa Luisa hasta llegar a Cascabel, Caleta Oliva, ahí pusieron la placa, cuando se hizo un homenaje al ferroviario en la Plaza de la Cultura, donde está la Plaza del Tren, ¿no es cierto? Cuando también hicieron la expedición al Médano, entre ellos, no sé, me acuerdo de Guillermo Santos, me acuerdo de Coyo Casarello, tú también, ¿no es cierto? Un grupo bastante
Bueno, Eh, no sé, la primera expedición ahí tengo que dar, nosotros hicimos un trayecto, porque después el Daniel nos tiró nos dijo, ustedes hicieron la travesía del primer cargamento y no es de Santa Luisa, es mucho más. Sí, en verdad que ahí no, después, pero sí hicimos un trayecto, hoy día le podemos decir el trayecto, una parte del trayecto de la travesía del primer cargamento, pero ahí en la primera estuvo un profesor del liceo de Rodrigo Araya, el profesor de historia, estuvo Leo Malebrán, Leo Ledesma, la profesora Eugenia Arancibia, y Guillermo Santos y Coyo Casarillo conmigo. Esos fuimos el grupo que hicimos esta primera travesía. Que le hicimos ya, y Manuel San Francisco. Fueron las personas que hicimos esta primera travesía desde Santa Luisa, caminamos hasta la desembocadura digamos, de de Cascabel. Cascabeles. Cascabel. Hasta allí llegamos e hicimos toda esa travesía. Y tal, reafirmar lo que, como te digo, lo que Daniel hacía en otra entrevista, justamente uno se encuentra con vestigios, la Quinta del Francés y otros vestigios más que dan cuenta de que allí sí hubo digamos, hubo un camino de carretas en esa época, que hoy día ha cambiado mucho por el tema de la erosión y todo, pero eso. Después hicimos el rescate patrimonial hicimos eso, hicimos el homenaje a los ferroviarios, donde hicimos el trayecto de la Kingston Meyer desde Agua Verde hasta Taltal, hasta la estación, hasta donde está ubicado hoy día la Kingston Meyer, que fue un homenaje a los ferroviarios de Taltal. Hicimos también después hicimos un trabajo con el tema del límite con Bolivia, en el tema ahí en Paposo. Volvimos a arreglar todo lo que era lo que ya se había hecho anteriormente por el municipio. Nosotros también arreglamos, hicimos también ahí una travesía, una caminata hasta el límite que teníamos. También, y el otro, el más importante, que fue al final, que hicimos el rescate de la Punta del Fuerte, que bueno, lamentablemente hicimos un buen rescate de limpieza, de trabajo, pero que finalmente, lamentablemente, allí quedó, No se no sé mantuvo en por el qué tiempo. razones, posteriormente quedó allí. Pero fueron rescates muy bien hechos con los chiquillos, ahí también, bueno, ahí el grupo Nómade ya estábamos constituidos, aparte de los que te nombré recién, se incorporaron las familias, Cristian Peña, Yanna Berrío, la señora Dori, que hoy día está en México, todos los hijos de Cristian, también Peña, Guillermo Peña, Alex Peña, con su señora, sus hijos. Está también conocido, que nosotros lo molestamos tanto, que vivía en paz descansa, Gladiador Romano, que también participaba con Yubix. O sea, había harto integrantes del grupo Nómade que se hicieron grandes cosas por el rescate patrimonial. Y ahí creo que en lo personal yo fui plasmando lo que, como ya estaba vinculado a la parte educacional de tal, porque me había ido a trabajar laboralmente a otra ciudad, pero mantuve el vínculo con el Nómade y ahí estuvimos haciendo varios proyectos. Participación en la amiga, rescate de situaciones. A veces la gente se puede recordar por la experiencia que tuvimos de habernos quedado El Médano. en el Médano, pero ahí fue una experiencia grata, ingrata por una parte, pero al final siempre nos reímos porque al final terminó Anécdota. bien. Es una Una anécdota. anécdota, una anécdota, pero ahí Guillermo Santos, me acuerdo, yo andaba con mi señora en esa travesía, Carla Díaz, que era una psicóloga del hospital, Leo Malebrán, Kevin Peña y Guillermo Santos, que en ese tiempo eran niños, eran Claro. preadolescentes. Pero fue una experiencia, como te digo, significativa en la experiencia de uno de estos, porque la idea también en ese momento nos llevaba a la atención de todo el mundo iba a ver las pinturas y nosotros dijimos, oye, bajemos la Bajemos, quebrada. lleguemos al mar, claro. Pero claro, que uno a veces como no somos expertos en los temas, te das cuenta que a veces esa planificación falló en un aspecto, pero gracias a Dios no hubo mayor problema. En el rescate participó Carabinero y en ese tiempo estaba el grupo del Cuerpo Militar del Trabajo,
que a través de, estuvo Massimino Villarroel y ellos planificaron finalmente el rescate de los que estábamos en el cerro junto con los bomberos de Taltal y pudimos salir. Ahí me acuerdo del doctor Mardones, que estaba con una ambulancia todoterreno esperando. O sea, como te digo, es una ingrata, que a lo mejor podríamos decir una ingrata experiencia, pero a la vez grata de nuevo, por lo mismo que te digo, por el Se tema de la demostró, solidaridad. claro, se demostró esa parte humana. Parte humana, me acuerdo cuando llegaron unos chiquillos de Paposo con carabineros a rescatarnos, que finalmente no hicimos esa salida que ellos querían. Después llega el cuerpo militar dirigido por Maximino, que venía como guiándolo, con unos capitanes, y finalmente la gente. Y tengo la solidaridad del taltalino, me acuerdo muy bien. Me acuerdo esa experiencia fue grata. Dentro de todo lo ingrato, finalmente sigue siendo una experiencia grata por el compañerismo que nosotros desde allí, de hecho después fuimos a desafiar nuevamente la quebrada y la pudimos hacer completa, Ya, porque ahí solo sí lo desafiamos. recuerdo. Pero hasta el día de hoy tenemos el grupo Nómade, todavía mantenemos contacto, como que desde la experiencia ingrata que tuvimos, nos cohesionó más aún como grupo. Así que estamos juntos y ahí hicimos varias cosas en conjunto con los chiquillos. Así que un saludo para todos y si me olvido de alguien, disculpen, Disculpe. pero disculpen antes de tiempo, antes que se queje. Bien, Claudio, fue un placer hablar contigo en esta entrevista. Tocamos muchos temas muy profundamente, pero siempre con el objetivo principal que es el cariño y rescatar historias de nuestra ciudad, ¿ya? Yo te quiero dar las gracias nuevamente por esta participación, por esta entrevista y también porque obviamente gracias a lo que tú me enseñaste en esta Academia de Patrimonio Cultural, he ido con el tiempo, obviamente, ya puliendo, sorteando, ¿no es cierto?, investigando, buscando, hasta llegar a esta otra forma de conocer más sobre la ciudad, ¿ya? Obviamente sé que nos vamos a quedar acá, sé que más adelante va a haber más oportunidades, no sé, otra consulta ciudadana, otra entrevista, pero el tiempo lo dirá, ¿ya? Así que quiero agradecerte nuevamente y nos vamos a estar viendo para una próxima oportunidad. Cuídate y que estés muy bien. Ya, gracias, José. Chao.